El soñador José, un joven fiel. Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Bienvenidos a la Escuelita Bíblica de Vacaciones en Línea 2020 de la Iglesia Cristiana Dios es Amor. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo les va ahí en casita? Como les decía, me da mucho gusto poder saludarlos y también poder aprender de la palabra de Dios a través de estos medios, ¿sí? Entonces, como ya habrán escuchado por ahí unas cancioncitas o como ya habrán cantado, esta escuelita se trata sobre la vida de José, de cómo la vida de José no fue un sueño. Y así también, pues, nuestra vida puede llegar a ser difícil en algunos momentos, en situaciones difíciles. Nuestra vida tampoco es un sueño en ocasiones como estas que estamos pasando, por ejemplo, por la pandemia, ¿verdad? Puede ser algo difícil, igual que la vida de José, pero José también aprendió a confiar en Dios, a serle fiel, y Dios siempre estuvo con José. Así también es lo que vamos a estar aprendiendo a través de esta semana, que a pesar de las dificultades, de las cosas feas, tristes que nos pueden estar pasando, nosotros podemos confiar en Dios y Él va a ser fiel con nosotros. Así es que, ¿quién de ustedes quiere escuchar la historia del día de hoy? Muy bien, pues para comenzar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y los invito a que todos ustedes pongan sus 10 deditos juntos, sus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de la vida, gracias por cada uno de los pequeñitos que puede ver esta escuelita bíblica. Te pedimos que tú toques nuestros corazones, que tú nos enseñes algo para poder poner en práctica a través de estas clases que vamos a estar aprendiendo, por favor, y ayúdanos, Señor, en todo momento. Así como tú estuviste con José, tú sé para con nosotros también. Cuida a cada uno de los pequeños, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la historia que vamos a ver el día de hoy la podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37. Así que si tú tienes una Biblia en casa, corre, ve por ella para que vayas viendo junto con nosotros esta historia. José era un joven, un muchachito de más o menos unos 17 años. Era hijo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, y de Raquel. Y su papá lo quería mucho, lo amaba en gran manera. Era su favorito, su consentido. Y una de las razones por la que Jacob amaba mucho a José era porque sus hermanos se portaban mal, eran irresponsables. Entonces cuando ellos salían a cuidar sus ovejas, pues hacían cosas que no eran muy agradables, y entonces José venía y se las contaba a su padre, y su padre pues se enojaba con sus hermanos y sus hermanos se enojaban con José por siempre decir la verdad. Como Jacob quería mucho a José, un día le regaló una túnica de colores, una túnica que en aquellos tiempos solamente era para los príncipes o para las personas ricas, muy importantes. Pero como Jacob amaba mucho a José, le regaló una túnica de colores. Y eso hacía enojar a sus hermanos todavía más. Pero eso no fue todo. Un día, José tuvo un sueño. Y en el sueño, él veía unos manojos de unas espigas en el campo. Y ellos recogían las espigas y las amarraban y hacían los manojos. Cuando de repente los otros manojos de sus hermanos venían y se doblaban ante la espiga de José, y la espiga de José quedaba parada derecha, mientras los demás manojos pues se doblaban. Y entonces él vino al día siguiente y se los contó a sus hermanos, les contó el sueño y les dijo: pues fíjense que estábamos en el campo y mi manojo se quedaba de pie y el manojo de todos ustedes pues se doblaba.
Y entonces sus hermanos se enojaron mucho y le dijeron, ¿qué estás tratando de decir, José? ¿Acaso estás tratando de decir que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿De eso se trata? Y se enojaban todavía más. Otro día, José tuvo otro sueño, en el que el sol, la luna y 11 estrellas venían y le adoraban. Y entonces al día siguiente fue y se los contó, y esta vez estaba su padre y les dijo, oigan, he soñado esto, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y entonces su papá también le dijo, José, ¿de qué se trata esto? ¿Acaso estás diciendo que tu madre y yo y tus hermanos vendremos y te adoraremos? Dios tenía un propósito y Dios sabía qué era lo que iba a pasar. Y Jacob se ponía a pensar en esto, ¿qué trataba de decir todo eso? Pero sus hermanos no se ponían a pensar si sus sueños tenían un significado o el por qué José estaba diciendo esto, sino que a ellos lo único que les hacía era enojarse aún más, no solo porque José era amado por su padre, sino por los sueños que tenía. En Génesis 37:12 vemos que en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a un lugar llamado Siquem para cuidar a las ovejas de su papá. Y entonces su papá le dijo a José, oye, tus hermanos están en Siquem, quiero que vayas a verlos y me traigas las noticias de cómo les está yendo, qué están haciendo. Y recordemos que José era un joven muy obediente, entonces estuvo dispuesto a obedecer a su papá y fue a buscar a sus hermanos. José llegó hasta un lugar llamado Siquem, donde se supondría que debían de estar sus hermanos con las ovejas. Sin embargo, no los encontró ahí, pero encontró un hombre y le preguntó, oiga, de casualidad, pues no ha visto a mis hermanos, son así. Y este hombre les dijo, los escuché hablar que iban hacia Dotán, otro lugar que pues todavía quedaba un poco lejos, y José pues se decidió a ir en busca de sus hermanos, y cuando los encontró, él los vio de lejos y pues estaba contento por encontrarlos. Sin embargo, sus hermanos también lo vieron de lejos y pues lo vieron con su túnica de colores, y su corazón se llenó de envidia, de odio, de enojo nuevamente, y empezaron a decir, ¡hey! Ahí viene el soñador, ¿ahora con qué historia nos va a salir este hermanito nuestro? Y entonces pues empezaron a platicar entre ellos, molestos, enojados, y empezaron a decir, no, pues ¿saben qué? Vamos a matarlo. ¿Se imaginan? Matar a su hermano. A ese grado llegaba el odio de estos hermanos de José. Estaban tan enojados que lo que querían hacer era matarlo. Sin embargo, uno de sus hermanos llamado Rubén dijo, no, no lo matemos. Miren, ahí hay un pozo. Mejor echémoslo a ese pozo, a esa cisterna. Ahí lo vamos a echar. Rubén decía esto porque lo que él tenía en mente era que cuando sus hermanos se fueran o se descuidaran, pues él iba a ir y lo iba a sacar. Era un pozo que estaba seco, no había nada. Y entonces él dijo, pues cuando se descuiden yo voy y lo saco, y pues así no lo matan. Y los hermanos pues ahí también seguían platicando sobre qué era lo que iba a continuar, qué era lo que iban a hacer después. Y cuando vieron a lo lejos a una caravana, a unos hombres, a unos comerciantes que eran ismaelitas, y pues se acercaron y preguntaron, y estos ismaelitas pues ellos compraban y vendían, hacían ahí algunos ventas, y ellos iban hacia Egipto. Y entonces ellos dijeron, pues qué provecho nos va a sacar matarlo, mejor lo vendemos y así nos deshacemos de José para siempre. Y entonces lo que ellos hicieron fue, sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas como esclavo, y así José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, en donde lo vendieron como esclavo de Potifar. Y lo que hicieron sus hermanos, pues cuando Rubén vino y vio el pozo, vio que ya no estaban sus hermanos, pues se puso muy triste.
Pero sus hermanos tomaron la túnica de colores de José, mataron uno de sus animales, le llenaron de sangre y entonces eso fue lo que le llevaron a su padre y le dijeron, mira lo que encontramos, ¿acaso la reconoces? Y pues su papá se puso muy triste y dijo que sí la reconocía, que era de José, de su hijo amado, de su hijo querido. Sin embargo, así engañaron sus hermanos a su papá y dijeron, pues la encontramos por ahí. Seguramente un animal feroz, alguna bestia, pues fue quien lo mató y por eso lo único que encontramos fue la túnica. Y pues Jacob lloró mucho la pérdida de su hijo. Sin embargo, José ya estaba ¿dónde les había yo dicho? Muy bien, en Egipto. Él ya había sido vendido como esclavo. Pero chicos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Ahí van algunas aplicaciones o algunos puntos importantes que nosotros podemos aprender y recordar. ¿Saben? José tenía muchos sueños, pero en la vida real su vida no era muy fácil. Él era odiado por sus hermanos, no lo querían, lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo, entonces pues no era una situación muy fácil. Nuestra vida tampoco es fácil. Nosotros también podemos tener muchos sueños, sin embargo, muchas veces llegan a complicarse en nuestra vida real. Por ejemplo, ¿quién quería venir a la iglesia en esta escuelita bíblica? Yo quería que la escuelita bíblica se hiciera en la iglesia y quería verlos a todos ustedes y que jugáramos y que aprendiéramos y que cantáramos todos aquí juntos. Ese era mi sueño para este verano 2020. Sin embargo, la pandemia no lo ha permitido y ahora todos debemos de quedarnos en casa. Entonces, ese sueño mío ya no se pudo cumplir, pero Dios tiene otros planes, Dios tiene otros propósitos. Otro ejemplo puede ser que a lo mejor tú querías irte de viaje. Algunos tal vez a la playa, otros a lo mejor no un viaje tan grande, pero querían pasar el tiempo con su familia, querían irse a jugar o al parque o ver el estreno de alguna película, no lo sé, que algunos tal vez están teniendo algunas complicaciones mayores de economía, de salud y puede ser una situación difícil. Pero déjame leerte un versículo que puedes encontrar en Romanos 8:35, que dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Y algo muy bonito es la primera parte de este versículo que dice, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? No, chicos, no hay nada. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador y si tú no has creído en Él, te invito en este día a que tú puedas creer en Jesucristo como tu Salvador. Él es el único que te puede dar vida. Y así como vimos la túnica de colores, déjame mostrarte otros colores. El color negro, que representa el pecado que todos nosotros tenemos. Todos nosotros somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos pecado, y eso es lo que nos recuerda el color negro, que todos somos pecadores. Pero después viene el color rojo, y el color rojo nos recuerda la sangre de Cristo. Porque Cristo fue a esa cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Y Él derramó su sangre y eso es lo que nos recuerda el color rojo. Pero no solo se queda ahí, sino que si tú aceptas, que reconoces que eres pecador y recibes a Cristo como tu Salvador, decides confiar en Él, entonces Él quita todo ese pecado, todo ese corazón negro y Él lo vuelve un corazón blanco, un corazón puro, limpio. Y cuando Él vuelve ese corazón limpio, entonces ahora viene el color verde que nos recuerda que nosotros somos como una plantita
que está en crecimiento. Y así como la planta necesita agua, necesita sol, necesita de otros factores para crecer, así también nosotros ahora, siendo hijos de Dios, teniendo este corazón blanco, el color verde nos recuerda que debemos de crecer como hijos de Dios, como esa plantita. ¿Y cómo vamos a crecer? Orando, cantando, leyendo de la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia cuando es posible, o reuniéndonos por los medios virtuales, teniendo el compañerismo con otros creyentes, ¿verdad? Y así después entonces viene el color amarillo o el color oro, que nos recuerda las calles de oro en el cielo. Así tú un día podrás estar con todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, allá en el cielo, donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber lloro, ya no va a haber falta de economía, ya no va a haber coronavirus, ya no va a haber dengue, ya no va a haber nada de lo que tú estás escuchando ahora. Todo eso va a desaparecer, ya no va a haber en el cielo. Pero si tú quieres llegar a esto, primero tenemos que entonces reconocer que somos pecadores, creer en Cristo como nuestro Salvador. Y Él entonces nos va a perdonar, nos va a limpiar nuestro corazoncito negro, lo va a volver un corazón blanco, un corazón puro, y nos va a dar el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recuerda, pequeño, la vida de José no fue fácil. La vida de José no fue un sueño. Nuestra vida en estas situaciones o en estos momentos de pandemia no es fácil. Sin embargo, recuerda, ¿acaso hay algo que te puede separar del amor de Dios? Nada. Que Dios te bendiga. Hasta luego.